solo la palabra de Dios la que transforma el alma. Solamente es tu palabra la que nos da la claridad de quién eres tú y de qué es el Evangelio para nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, háblanos por medio del profeta Joel, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. El libro de Joel. Ya hemos comenzado desde el domingo pasado a estudiar esta porción de las Escrituras, entendiendo en primer lugar que Joel significa Jehová es Dios. ¿Amén? ¿Qué significa Joel? Jehová es Dios. Y el nombre del profeta nos tiene mucho que decir acerca del libro, porque los constantes juicios que vendrían sobre Jerusalén, sobre aquella capital del reino de Judá, le haría entender de que solo Jehová es Dios, de que solo el Señor, nuestro Dios, es el único que existe como un Dios verdadero. Para entender lo que estas palabras quieren decirnos, debemos tener en cuenta unas ciertas cosas, porque en primer lugar, esto es un lenguaje antiguo, son con situaciones que nosotros no las veíamos diariamente. Por eso es importante adentrarnos en esto con ciertas herramientas. En primer lugar, debemos hablar de que lo que está anunciando Joel es una catástrofe que vino. Es una devastación que vino sobre Judá. Y esa devastación fue causada con una plaga de langostas. Amén. ¿Qué es lo que causó todo esto? Una plaga de langostas. Por eso nombra tales como el revoltón, el saltón y la misma langosta, la oruga. Todas estas son, si podemos decir, el saltón, el revoltón y la langosta, son igual que los saltamontes que nosotros vemos, pero son mucho más grandes, que se diferencian por sus colores, pero son todos de la familia de lo que nosotros conocemos como el saltamontes. Pero los que hay en Medio Oriente son así unos saltamontes. Son así más o menos. Entonces estos animalitos que parecen ser inofensivos están en ciertos lugares de la tierra todo apartados. Pero en una cierta época, bajo unas ciertas condiciones, todos esos animalitos se juntan en una y devastan todas las cosechas de un país. Esto casi siempre acontece en los lugares de África y en los lugares de Asia. Es ahí donde se expande esta plaga de langostas. Pero la plaga de langostas que describe el profeta Joel no era cualquier plaga. Era una plaga que empezó primero, ¿cierto?, con la oruga. ¿Usted ha visto la oruga lo que hacen, cierto? Las orugas se van comiendo la hojita. Pero imagínese millones y millones de orugas en un campo. ¿Qué harían de los árboles? Por eso se fijó que el profeta dijo, la higuera la dejaron blanca, porque se comieron todo lo que hay a su paso. Lo reto que en algún momento, si tiene la oportunidad de meterse a YouTube, meta y vea lo que es una plaga de langosta. Es como una lluvia así, de puro de esos insectos que va devastando todo lo que está a su paso. Va devastando, pero todo lo que está a su paso. Esta plaga de langostas es una de las plagas más antiguas del mundo. Son tan voraces que abarcan más de 1 kilómetro, imagínense. Imagínense más de 1 kilómetro de langosta azotando una ciudad. Estamos hablando de extensión, imagínense. 1 kilómetro de langosta que equivalen entre 40 a 80 millones. O sea, lo que está hablando el profeta aquí es una devastación tremenda. Entre 40 o 80 millones de langostas viniendo como una lluvia y llevándose todo lo que está a su paso. En esos tiempos no existía la globalización como lo que tenemos hoy en día, en el sentido de que nos pueden llegar productos de otros países y podemos, si viene una plaga, algo puede ayudarnos en lo que vaya aconteciendo. Ellos no, ellos eran agricultores, entonces ellos vivían de la agricultura. Y si venía una plaga como esta, iba a devastar todo lo que era su alimento, iba a devastar todo lo que ellos tenían para el año, todo lo que ellos tenían para sustentar un año. En un día,
esta plaga de langosta, en un día, una plaga normal, puede comer como 35.000, como comerían 35.000 personas. En un día, imagínense, 35.000 personas comiendo en un día. Eso quiere decir que esa plaga era una plaga tremenda, una plaga sin precedentes. Es en este contexto donde el profeta Joel anuncia esta profecía. Por eso hace el llamado en el verso 2 y dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y a vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Es decir, ellos estaban acostumbrados a las plagas de langostas, pero la plaga que vino a ellos es una plaga sin precedente. Por eso hace la pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días? ¿Ha acontecido esto en los días de vuestros padres? ¿Se fija? Él está haciendo lo que se conoce en el lenguaje como una pregunta retórica. Es decir, está dándole una respuesta inmediata a estas cosas. En otras palabras, le está diciendo: en toda mi vida no he visto una plaga como esa. En toda la vida que lleva este pueblo de Judá, no ha visto una devastación tan grande como la que ha acontecido ahora. Y la devastación que había acontecido era producto de ¿qué? Porque no solo Joel nos quiere contar una catástrofe que aconteció en un momento de la historia. Joel quiere mostrarnos que esto es causa de cuando el pueblo de Dios quebranta el pacto. Esto es causado, obviamente quizás si no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, no entenderemos por qué viene esta plaga. Pero aquellos que están familiarizados con los escritos del Antiguo Testamento entenderán que si ellos quebrantaban el pacto, todas estas cosas malas vendrían sobre sus vidas. Todas estas cosas malas vendrían sobre ellos. Joel, por la palabra de Dios, hace un llamado al arrepentimiento. ¿Y quiénes debían arrepentirse? A diferencia de Amós, que su tema central era en los líderes de Israel, Joel está enfocado en todo el pueblo, porque hace un llamado ¿a quiénes? A los ancianos y a todos, dice un llamado a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. El llamado al arrepentimiento es para todos, porque todos somos en algún grado culpables de lo que está pasando. Si usted se pone a meditar, y lo vamos viendo de acuerdo a lo que estamos experimentando hoy en día, vemos la guerra en Ucrania. Es algo que es inevitable que más de alguno de nosotros lo haya visto en algún momento. Y vemos que esta guerra tiene tal devastación que está causando, pero mucho sufrimiento a los niños, mucho sufrimiento a los ancianos y a toda persona que vive ahí. Algunos se han llegado a preguntar dónde está Dios cuando todas estas cosas están pasando. Pero en primer lugar debemos comprender que eso es causa de nuestra pecaminosidad. Porque así como Putin, recuerde, él tiene harto poder. Y como tiene harto poder, movido por su ambición y movido por su avaricia, él puede tomar más grandes armas para destruir las cosas. Pero en una familia a veces, que no está, a veces no manda a todo un país, sino lo que tiene ahí, su tierra que le pertenece. Hermanos pueden estar peleando por una herencia y pueden hacerse las peores cosas para poder lograr lo que ellos quieren. Hoy en día en la predicación que estábamos en la calle, le decíamos a las personas esto: es fácil juzgar a Putin, es fácil decir, mira lo malo que él está haciendo, pero qué difícil es mirarnos nosotros mismos y decir, ¿y yo qué le estoy haciendo al prójimo? Si no tuviera el poder, si tuviera el poder que él tiene, ¿acaso no haría lo mismo con mis enemigos? ¿Acaso no haría lo mismo con las personas que se oponen a que yo pueda agrandar mis riquezas?
Es así el ser humano, y esto es causa del mismo corazón pecaminoso del ser humano. Tal como aquellas personas en los tiempos de Joel debían preguntarse, ¿por qué no está viniendo todo esto? Y la respuesta debe ser clara: por haber abandonado el pacto con su Dios, por haber abandonado la palabra del Señor. Este llamado es en medio de la devastación. Este llamado es para que el pueblo reconozca su culpabilidad. Como le dije, es fácil echarle la culpa a Vladimir Putin, pero qué difícil es decir: yo también tengo culpa. Yo también tengo culpa por pecar. Cuando en ciertas ocasiones viene algo malo en nuestras vidas o alguna situación mala, muchas veces tendemos a culpar a Dios, otros tienden a culpar a la sociedad, otros tienden a culpar al resto. Pero no entendemos que muchas veces somos esclavos de nuestras decisiones. Somos esclavos de las acciones que nos traen consecuencias en la vida. Y lo más fácil que nos queda muchas veces es culpar al otro y no reconocer que nosotros también tenemos culpa. Esto debía ser ese llamado. Y cuando aquí hace el llamado, dice, verso 2, oíd estos ancianos, no está hablando de los abuelitos. A los ancianos se les llamaba a los líderes del pueblo de Israel. Ancianos se les llamaba a los líderes del pueblo de Dios. Entonces aquí cuando hace este llamado a los ancianos en este contexto, está haciéndole llamado a todos los líderes. Arrepiéntanse, líderes, porque esto fue por causa, esta devastación fue por su causa, por haberse olvidado de Dios. Pero no solamente los líderes, dice, y escuchad todos los moradores de la tierra. Al decir moradores de la tierra en el contexto de Joel no estaba hablando del mundo, sino estaba hablando de la tierra de Judá. En ese contexto está diciendo, oigan, para que nos podamos arrepentir, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Oír. Porque muchas veces nosotros tendemos a siempre decir, no, si yo no tengo la culpa. No, si yo no tengo la culpa de lo que pase. A mí me está pasando esto y mire lo malo que está sucediendo en mi vida. No. Debemos reconocer muchas veces y decir, voy a oír lo que Dios tiene que decirme. Y cuando Dios nos dice las cosas como son, somos confrontados. Y somos confrontados a tal manera que tenemos dos opciones: o humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y reconocer nuestros pecados y nuestras faltas, y reconocer que las consecuencias de nuestros pecados nos tienen en esta situación adversa. O por consiguiente, si no queremos hacer eso, obviar esto y echarle la culpa al mundo, pero no vamos a quitar el peso del juicio de Dios sobre nuestras vidas. Un verdadero hijo de Dios, como lo fue el profeta Daniel, y le invito a que abra su Biblia en el libro de Daniel, está muy cerca de Joel, está un libro antes. Daniel, capítulo 9, versículo 4. En una situación adversa, el profeta Daniel puede explicarnos a nosotros cuál debiera ser nuestra respuesta ante las situaciones adversas. Daniel capítulo 9, versículo 4. Daniel capítulo 9, versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Daniel capítulo 9, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Está reconociendo él qué cosa, que Dios, que es el mismo Dios, el perfecto, el que no se equivoca y el que hace todas las cosas bien. Pero mire lo que reconoce en el verso 5 el profeta. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes.
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los he echado a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Esto es un genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento consiste en reconocer que lo malo que pasa es culpa de nosotros. Si usted estudiara el libro de Daniel, se daría cuenta que este hombre era un hombre muy apegado a las cosas de Dios. Era un hombre muy apegado a las cosas de Dios, pero aún así, él no decía, Señor, el pueblo tiene la culpa. No decía, mi país tiene la culpa. Decía, hemos pecado. No hemos obedecido. Señor, nos hemos rebelado contra ti. Ese es el corazón penitente. Ese es un corazón que reconoce el pecado delante de los ojos de su Dios. Y eso es lo que Joel intentaba promover dentro del pueblo. Arrepiéntanse, porque esta plaga de langostas que vino sobre su pueblo y devoró sus cosechas y devoró todo el alimento, esta crisis que causó la sequía es causa de ustedes. Es causa de cada uno de nosotros que hemos pecado. Muchas veces decimos, mire el río Cachapoal, no sé si lo ha visto, está seco. Está completamente seco. ¿Podríamos decir, oh Dios, que tienen la culpa por esto? Somos nosotros, como seres humanos, los causantes de que estas cosas sucedan. ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? Somos nosotros los causantes de que estas cosas sucedan. Usted sabe cuántos kilos de comida bota Estados Unidos, cuántos kilos de comida botan los restaurantes de Chile. Si supiera cuánto botan de comida, y usted dice, y en otros países se mueren de hambre. En algunos hogares la gente, ¿cierto?, no tiene qué comer. Esto es causa de nosotros porque hemos pecado contra ti, oh Dios. Nos hemos rebelado en contra de tus mandamientos. Por eso Joel hace este llamado a todo el país y hace una pregunta. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esta es una pregunta retórica, las cuales son un clásico en la literatura judía. Es decir, son preguntas que tienen respuesta inmediata. ¿Acaso esta devastación ha sucedido? No. Esto nunca había pasado. Esto nunca había sucedido, pero ha sucedido por nuestra causa y ha sucedido por nuestra culpa. Cuando muchas veces, ¿cierto?, vamos a nuestras vidas siempre, lo repito, siempre intentamos echarle la culpa al resto. Pero muchas de las cosas que nos pasan son causa de nuestras propias decisiones, son consecuencias de nuestros propios actos. Debemos cada uno de nosotros decir por qué esto viene. Viene a causa de nuestro pecado, viene a causa de que nos hemos alejado de nuestro Dios. Unos se preguntan, ¿cierto?, por ejemplo, cuando hemos hablado de lo que es la fornicación, de tener relaciones sexuales antes de casarse. Hay personas que dicen, ¿cierto?, y se levantan, ¿y por qué esto no puede acontecer? ¿Y por qué esto no se puede hacer? Dice, es que el cuerpo eso es natural, somos felices de esa manera. Pero uno debe entender esto de una manera muy clara.
Si el Señor no permite que eso se suceda antes del matrimonio, si el Señor no quiere que esto suceda antes del matrimonio, es para cuidarnos. Y usted dice, pero ¿cómo si no me está dejando ser feliz? Lo está cuidando de que cometa un error. Porque tener un hijo fuera del matrimonio es una cruz que muchas veces las personas deben cargar por mucho tiempo. Por no haber tomado las decisiones en el momento cuando debían tomarse, ahí es donde nacen los hijos fuera del matrimonio, los hijos sin un padre muchas veces. Y ese es un dolor, y madres tienen que arrastrar este dolor por mucho tiempo. Mientras los padres después, ¿cierto?, hacen su vida y andan para otro lado. Pero si uno hubiera entendido lo que dice Dios, no cometan este pecado, y no porque Dios sea malo, sino porque quiere ahorrarnos de muchos problemas. Y usted dice, ya, pero me puedo cuidar. Pero déjeme decirle que cuando una persona tiene, ¿cierto?, este tipo de relaciones, ¿qué es lo que provoca? Una unidad tal que se une tanto con la persona que después el abandono, cuando termina esta relación, causa una depresión tremenda en el corazón. Entonces Dios nos ahorraría de muchos problemas si nosotros verdaderamente siguiéramos su palabra. Pero la causa de que vengan muchas veces las devastaciones y los juicios de parte de Dios es causa de nuestro pecado. La culpabilidad es algo que quebranta el pacto con nuestro Dios. Le invito a que abra su Biblia en Deuteronomio 28. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Nos mostrará la Escritura que con tan solo el profeta decir eso, ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres, él está haciendo alusión a la culpabilidad del pueblo, porque ellos tenían un pacto con su Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio 28, 15. En este pacto que el pueblo de Israel hizo con su Dios, en ese pacto había un pacto de bendiciones y había un pacto de maldiciones. Ellos iban a ser bendecidos si seguían lo que estaba de acuerdo con el pacto. Esto es lo mismo que el matrimonio. Cuando dos personas se unen en matrimonio delante de los ojos de Dios, ¿qué es lo que hacen? Un pacto. Y ese pacto no es delante de los hombres, es delante de Dios. Y la otra vez esto lo hablábamos con el hermano Matías y la hermana Natalie, en este adoctrinamiento con respecto al matrimonio. En este pacto, si uno no lo cumple, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno cumple el pacto? Nos va a ir mal. Pero si cumplimos el pacto, nos va a ir bien. Es lo mismo esto. Para tener esa comunión con el Señor en el Antiguo Testamento, habían bendiciones para la obediencia y consecuencia a causa de la desobediencia. Y ahí entra, en ese contexto entra Deuteronomio 28:15. Mire lo que dice la Escritura. Pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en tu campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito a tu salir. Saltémonos al verso 38. 38, verso 38. Dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá
hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán a cautiverio. Tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. ¿Se da cuenta entonces cuando el profeta está diciendo, acaso esto ha acontecido en los tiempos de sus padres? Esto ha acontecido a lo largo de su vida, ¿no? ¿Y por qué esto está aconteciendo entonces? Porque han quebrantado el pacto con su Dios. Ellos habían hecho el pacto con su Dios de servirle para siempre, de servirle en todas las cosas que estaban escritas aquí. Pero el Señor les dijo, ustedes están haciendo un juramento aquí, y si no lo cumplen, van a tener que recibir la maldición, van a tener que recibir el juicio, van a tener que recibir el castigo de Dios por no cumplir con los preceptos y estatutos y mandatos del Señor. Por eso hacer un pacto con Dios es algo delicado. Hay gente que dice muchas veces, Dios te lo juro que yo voy a hacer eso. Nunca hagamos eso. Nunca le juremos las cosas a Dios, porque estamos poniéndonos en un lugar que no nos corresponde. Porque nosotros no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Vamos al libro de Amós, capítulo 4, verso 9. Un libro familiar para nosotros ya. Amós, capítulo 4, verso 9. Está al lado de Joel. Al lado. Joel, capítulo 4, versículo 9. Amós, capítulo 4, versículo 9, perdón. Amós 4, 9 dice: os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Amós está hablando desde el futuro. Está posiblemente haciendo alusión al mismo libro de Joel, porque ellos vivieron esta catástrofe, y muchas veces las catástrofes y muchas veces los juicios de Dios son para que nosotros sentemos cabeza y digamos, no voy a seguir yendo en contra de la voluntad de Dios, no quiero seguir yendo en contra de la palabra de Dios, porque eso va a procurar mi mal, eso va a causar un daño terrible en mi vida, irme en contra de Dios. Entonces el llamado de Joel es para que ellos se arrepientan. Pero Amós, que está en el futuro, en los tiempos de él, ¿a qué conclusión llegó? El Señor los mandó todas estas cosas, pero aún no te volviste a mí, pero aún no te arrepentiste de eso, aún no te arrepentiste de las cosas malas que habías hecho contra mí. Volvamos al libro de Joel. Joel capítulo 1, verso 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y a vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a la otra generación. Ellos tenían como responsabilidad, cuando acontecían estas cosas malas, era una lección. Y como era una lección, ellos debían transmitírsela a las siguientes generaciones, para decirle, no se alejen del pacto de Dios, no se alejen de la palabra de Dios, porque a nosotros nos pasó esto por habernos alejado de Dios. ¿Se fija que al final queda, la disciplina de Dios queda como una enseñanza? Quedamos muchas veces cuando tenemos que pegarnos el porrazo para entender. Eso queda como una enseñanza para que nosotros le transmitamos a otras personas. O sea, hermano, no haga esto porque yo lo viví. Y el Señor me enseñó de una manera muy clara lo terrible que es irse en contra de la voluntad de Dios. El verso 4, Salmo 78, verso 5. Salmo 78, verso 5. Ellos debían transmitir de generación en generación. Salmo 78, verso 5. Ellos debían transmitir de generación en generación este juicio que venía de parte de Dios. Con esta finalidad, mire. Salmo 78, verso 5 dice:
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a quienes, a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuente a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Lo que nos pasa es una muestra de nuestra infidelidad contra nuestro Dios. ¿Y nuestro Dios ha sido infiel con nosotros en algún momento? Nunca. Él siempre ha permanecido fiel a su pacto. Él siempre ha permanecido fiel a sus promesas. Somos nosotros, al irnos en contra de la palabra de Dios, que caemos en este mal. Por eso las Escrituras nos dicen con tanta fortaleza que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Hay personas que no entienden para qué está escrito el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está escrito para que nosotros aprendamos de lo que aconteció con aquellos que desobedecieron a Dios. Ahora vamos al verso 4, en la cual él describe el juicio que vino sobre su pueblo. Joel capítulo 1 verso 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esta devastación fue tremenda. Esta lluvia de langostas se llevó todo lo que tenía. En el lenguaje poético que caracteriza a los profetas, está diciendo que el profeta, todo nuestro alimento, se lo comieron las langostas. Ellos, cierto, en su dicho podrían decir: comí más que langostas, porque no dejan nada a su paso, arrasan con todo, dejándolos en una hambruna que los llevaría a la muerte de muchos. Todo por haberse alejado ¿de qué cosa? Del pacto que tenían con su Dios. Todo por alejarse de los preceptos y las ordenanzas de su Dios. Si aún quedaba algo, la oruga se lo comía. Si aún quedaba algo, el saltón venía y se lo comía. Si aún dentro de todo eso quedaba algo, venía el revoltón y se comía todo. Y si algo quedó al final, la langosta comió aún lo que había quedado. Es decir, quedaron sin ningún alimento. Quedaron sin ningún tipo de alimento. Hasta aquí podemos concluir que es un llamado al arrepentimiento, pues el pecado indudablemente es causa del castigo de Dios. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Porque aún los hijos de Dios deben ser disciplinados por Él para que aprendan a no pecar contra su Dios. Para que aprendan que el pecado ofende al Señor. Vamos al Salmo 106, versículo 6. Salmo 106, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Este debiera ser nuestro llamado. Este debiera ser nuestra disposición delante de los ojos de Dios. Lo que dice el Salmo 106, versículo 6. Salmo 106, versículo 6. Mire lo que dice la Escritura. 106, versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Este es el corazón humano. Dios los ayuda tanto. El Señor nos ayuda tanto, hermano. El Señor nos sostiene de tantas maneras, pero nosotros olvidamos lo que Él hace.
Nos olvidamos de dónde Él nos ha rescatado. Nos olvidamos qué ha hecho Él en nuestras vidas. Nos olvidamos de su salvación tan grande que ha hecho con nosotros. Somos tan fáciles para olvidar. En un momento podemos estar tan agradecidos con Dios y en otro momento tan rápidamente podemos dar vuelta a la chaqueta, como se dice, y ya no nos importan las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Somos un pueblo rebelde muchas veces como Israel. Somos un pueblo porfiado, contumaz, que no quiere comprender que lejos del Señor nada podemos hacer. Él ha sido tan bueno y misericordioso y nosotros tan rebeldes. Luego el verso 5 hace un llamado al arrepentimiento. El verso 5 del libro de Joel capítulo 1 empieza ya a hacer este llamado al arrepentimiento. Joel capítulo 1 verso 5. Y parte diciendo, despierten. Despierten, parte diciendo. Despierten borrachos. Y lloren. Giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Si hay algo que hace el alcohol, es quitar nuestros sentidos. Si hay algo que hace el alcohol, es quitarnos de nuestra mente el hacer el bien. Por eso el Señor no permite que nos emborrachemos y no quiere que nosotros nos emborrachemos, porque podemos hacer cosas que nos vamos a lamentar después. Podemos hacer cosas que nos podemos lamentar de lo que hicimos. Entonces el Señor aquí le dice a los borrachos, despierten. Este es un juicio de Dios, despierten. Esto sucede cuando nos alejamos de Dios. Esto no sucede cuando empezamos a buscar el placer en otras cosas. Esto sucede cuando empezamos a buscar la felicidad en otras cosas. No entendiendo que si ponemos nuestra felicidad en estas cosas, vamos a tener que llorar, vamos a tener que gemir, porque os es quitado lo que les daba alegría. Es quitado aquello que los mantenía felices, porque este juicio hizo que aún su mosto, es decir, todo el vino que ellos habían almacenado, muriera. Porque la uva se la comió todo el revoltón, se la comió toda la langosta. Entonces ellos ya no tenían felicidad, ellos ya no tenían dónde escapar de sus problemas. El llamado era a que despierten. Despierten a aquellos que tienen alterada su conciencia. Despierten a aquellos que tienen sus facultades mentales y físicas alteradas. Entiendan, arrepiéntense, busquen al Señor mientras Él pueda ser hallado. Él hace un llamado al arrepentimiento para que estos entiendan la gravedad de su pecado, para que entiendan la gravedad de lo que significa apartarse del Señor. Vemos también que la borrachera es un pecado que dejará a muchos en el infierno. Vamos a lo que dice 1 Corintios 6:9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. No debemos olvidar nunca que este pecado, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera Corintios 6:9. Dice así, hace una pregunta el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto significa, ¿no saben que aquellas personas que no ponen por obra la palabra no van a llegar al cielo? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Queda claro? Si una persona termina su vida siendo un borracho sin arrepentirse, no está diciendo que muera curado, está diciendo que una persona que tenga esa propensión
a la borrachera, muere así, ¿a dónde se va? Al infierno. No hereda el cielo. Por eso estamos en contra de lo que la Iglesia Católica hace. Ellos, ¿cierto?, van a orar por un muerto y lo mandan ¿a dónde? Este fue un borracho en su vida, pero ahora ¿para dónde se va? Dicen ellos, para arriba. ¿Pero qué dice la palabra? No erréis, no se equivoquen, no van a entrar las personas que permanecen teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. No van a entrar al cielo aquellas personas que sirven a la idolatría. No van a entrar al cielo aquellas personas adúlteras, es decir, los que tienen relaciones sexuales estando casados y lo tienen con otra persona. Los que engañan a su esposa, los que engañan a su esposa, ¿cierto? Ellos no van a entrar. No van a entrar los afeminados. No solamente no homosexuales, sino si una persona afeminada, aquí dice la Escritura, ni los afeminados tampoco van a entrar al cielo. Los que se echan con varones, es decir, aquí habla de los homosexuales. Los homosexuales, si no se arrepienten de su pecado, no entrarán al cielo. Ni los ladrones, es decir, si una persona permanece en el pecado del robo, no va a entrar al cielo. Si una persona es avara, es decir, le gusta la plata, le gusta tener, y no se aparta de eso, no va a entrar al cielo. Si un borracho, no va a entrar al cielo. Si le gusta andar ofendiendo a la gente, que es lo que significa un maldiciente, no va a entrar al cielo. Si le gusta estafar, no va a ir al cielo. Y el verso 11, mire lo que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los cristianos no le tenemos odio a los estafadores, ni a los homosexuales, ni a los borrachos, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras. Nosotros como cristianos no les tenemos mala, porque nosotros éramos iguales. Pero el Señor cambia al borracho, el Señor cambia al avaro, el Señor cambia a los ladrones, el Señor cambia al homosexual, imagínense. Y lo podemos ver, ¿cierto?, en el mismo internet, como personas que incluso se cambiaron su cuerpo cuando vinieron a Cristo, tuvieron que cambiárselo de nuevo, porque tuvieron que reconocer que si Dios los hizo hombres, ellos son hombres. Si el Señor las hizo mujeres, son mujeres, porque no se pueden ir en contra de la voluntad de Dios. El único que nos puede lavar es el Señor. El único que nos puede hacer santos es el Señor. El único que nos puede hacer justos es el Señor, por su Espíritu y por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hay arrepentimiento, sí. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza, porque esto erais algunos de vosotros. Pero el Señor los ha cambiado por su poder. Volvamos al libro de Joel. Verso 5, Joel capítulo 1, verso 5. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Verso 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas de león. Es lo que decíamos antes, hermanos. El lenguaje profético es un lenguaje simbólico. Nunca olvidemos eso. No se imagine, ¿cierto?, un león con unos dientes. Él está diciendo de una manera simbólica que este tipo de animales, como el revoltón, como el saltón, como la langosta y como la oruga, fueron como aquel león que tenía un hambre tan grande que devoraba todo lo que estaba a su paso. Es una manera poética y simbólica que utilizaban los profetas para describir la magnitud de la devastación. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Por eso, si tiene tiempo, recuerde, vea cómo es esa plaga de langosta. Va a ver que igual que una nube, y empieza a arrasar con todo lo que está a su paso, con todas las hojas, con todos los frutos, con todo lo que hay ahí. Por eso él dice, es como un pueblo innumerable, es como un pueblo fuerte e innumerable. Subió a la tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas de león, porque comen
de tal manera que no dejan nada a su paso. Eran invencibles porque devoraban todo a su paso. La plaga de langosta, aún en nuestros días, no es exterminada, imagínense. Aún en los días de hoy la gente en África y en Asia todavía tiene que estar viviendo este tipo de plaga. Pero lo que ellos vivieron a causa del juicio de Dios fue sin precedentes. Haciendo Dios por la boca de Joel una alusión también a que el Señor guarda su pacto. ¿Cómo dice acerca de este pacto? Dice, mi pueblo. Habla del pueblo de Dios. Mi pueblo. A mi pueblo le pasó esto. Al decir mi pueblo, Él está haciendo alusión al pacto de Dios. Está haciendo alusión, aunque el Señor le mandó este juicio, todavía era su pueblo. Me está hablando por boca de Joel. Joel en la boca no. Pero lo que se está escribiendo aquí es lo que el Señor verdaderamente experimenta. Mi pueblo. Todavía era su pueblo, amado. Así como un padre muchas veces tiene que disciplinar a su hijo, pero no porque los odie, sino porque los ama. Y no quieren que pasen cosas malas, y no quieren que cometan los mismos errores. Así el Señor dice, esto le pasó a mi pueblo. Al pueblo con el cual Él había hecho el pacto. Y vamos a ver más adelante que el Señor les va a dar esta misericordia. Miren lo que dice Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso habla de mi pueblo. Lo dice Joel 2:12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Qué hermoso llamado al arrepentimiento le hace Dios por medio de la palabra a este pueblo. Y lo conversamos con el hermano Claudio. El llamado al arrepentimiento no es una invitación, es una orden. ¿Entiendes? Cuando vamos a la calle no estamos invitando que la gente venga a Cristo. Estamos ordenándole por medio de la palabra de Dios que se arrepienta. Se fija una orden, verso 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. No les dice, le invito a que se conviertan a mí, no. Conviértanse a mí, es su responsabilidad. Si quieren salir del hoyo en el cual están, si quieren salir del pecado en el cual están, deben arrepentirse, deben convertirse de todo corazón. No deben dejar ni siquiera un poquito, ni siquiera un rastro. Deben convertirse de todo su corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Deben rasgar el corazón. Deben rasgarlo de tal manera que lo abran y muestren todo lo que hay dentro. No le ocultemos nada a nuestro Dios. No puede una persona temerle más a un pastor, temerle más a un hermano que a Dios. Seamos sinceros delante de Él siempre y mostrémosle quiénes somos y lo mucho que nos falta todavía y lo mucho que queremos que Él nos transforme, porque queremos verdaderamente ser transformados de todo corazón. No queremos que el Señor me cambie un poquitito, queremos que el Señor me cambie todo el corazón, nos cambie a cada uno de nosotros todo el corazón. Y por último el verso 7, Joel 1:7 dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Él, como buen agricultor o como una persona que estaba viendo su arbolito después de esta devastación, lo fue a ver y vio que su vid, ¿cierto? Esa parrita donde crece, ¿cierto?, la uva para el vino, que dice, está asolada. Asolar significa no dejar nada. Quedaron solamente las puras ramas. La tristeza, yo creo que el que tiene arbolito tiene cosas queridas que les cuestan, cuando las ve todas destruidas le dan tristeza. Mira, está asolada mi vida.
Mi higuera está descortezada, es decir, toda la corteza que cubre la higuera, estaba toda arrancada, estaba toda comida. El arbolito estaba pelado, no había nada. Luego dice, de todo la desnudó y derribó. Los pueblos de la antigüedad, propiamente en aquel lugar de Medio Oriente, se dedican al cultivo de higos. Ese es su trabajo, eso es su sustento. Y que la higuera estuviera así de blanca y no quedara nada, quiere decir que no iban a tener trabajo, quiere decir que no iban a tener sustento para su vida diaria. Si bien todos los hijos de Dios tuvieron que experimentar esto, debemos entender una cosa: somos hijos de Dios, sí, pero si pecamos, tendremos que recibir la disciplina. Una vez más, somos hijos de Dios, pero si pecamos, vamos a tener que recibir la disciplina por nuestro pecado, la disciplina por nuestra responsabilidad de irnos en contra de nuestro Dios. Lo dejo meditando en esto y que la gracia y la paz de Cristo sea en su corazón. Oremos. Dios Padre, agradecemos que hayamos podido, junto a nuestros hermanos, entender este llamado al arrepentimiento. Muchas veces nos encontramos con la devastación, con el juicio. Otras veces nos encontramos con una situación mala en nuestra vida. Muchas veces somos tan ciegos que tendemos a culpar a Dios o a otras personas. Pero no comprendemos que la mayoría de las veces pasamos cosas por nuestra responsabilidad. Pasamos cosas por haber tomado malas decisiones, por no haber pensado las cosas como el Señor hubiera pensado, por no haberlo estudiado más por medio de las Escrituras, por no haber seguido la orden del Espíritu Santo. Pero cuando nos hallamos ante tal devastación, no debemos quedarnos ahí como si todo estuviera muerto. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, reconocer nuestro error, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras fallas y decir: sí, Señor, voy a recibir esta consecuencia de mi pecado, voy a recibir esta disciplina, Señor, que viene de tu mano, pero sé que esta disciplina, oh mi Dios, nos hará un vaso de honra. Sé que esta disciplina nos dará la forma que tú quieras, Señor, pero ayúdame a entender, ayúdanos a entender, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender que fallarte, oh mi Dios, nos trae consecuencias a nosotros. Si el Señor no pierde nada, oh Señor, si tú no pierdes nada, somos nosotros los que perdemos cuando nos vamos en contra de tu palabra. Te ruego, oh Dios mío, que si hay alguien que no ha nacido de nuevo, aquel arrepentimiento para vida que es obra del Espíritu Santo de Dios nos transforme, Señor. Y si alguno ha pecado delante de los ojos de Dios, pueda ser restaurado en Él, pueda hallar salvación y vida eterna en el Señor, pueda hallar salvación y vida eterna en el Dios de nuestra salvación. Por amor de tu nombre, oh mi Señor, te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sea sobre cada alma, sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que nos guardes en esta semana que comienza, Señor, que podamos vivir para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones y que tengan una hermosa semana en el Señor. Amén.